Ahora, por ejemplo, valoro mucho más los 90 que cuando los viví. Claro, la perspectiva del tiempo te permite también comparar con lo que quizá vives ahora y valoras más cosas que pasaron ahí que en el momento en que pasaban no le dabas importancia. Y ahora, pues cosas que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Ahora les das importancia. Entonces yo los 80 los viví como un chaval y tampoco viví la movida madrileña, yo vivía en Bilbao. Pero los 90 los viví con mucha intensidad porque era todo lo que estamos hablando. Es que no era solo estar haciendo un fanzine y escribir sobre Jesús Franco y conocerle, ¿no? Es que estabas yendo a un festival de música, a un festival de cine, te estabas encontrando a gente que le gustaba lo mismo que a ti, que ahora te metes en un foro y ya los encuentras, pero es que antes no era tan fácil, ¿no? El poder identificarte con otras personas cercanas que hacían lo mismo que tú o que les gustaba lo mismo y claro, era una gozada, ¿no? A mí me pilló además en la universidad, donde precisamente yo había he ido a estudiar Bellas Artes creyendo que me iba a encontrar gente afín y para empezar el cómic era, por aquella época sobre todo, era absolutamente denostado. Ahora mejoraba algo, pero vamos, tampoco está donde debería de estar. Entonces, claro, realmente no me encontraba a mí mismo, ¿no? Yo viví una época universitaria, finales de los 80, principios de los 90, que estaba un poco perdido, ¿no? Tenía claro que me gustaba el cine terror, tenía claro que me gustaba el cómic y demás, pero allí no encontraba signos de que hubiera otras personas que compartieran conmigo gustos, aficiones, proyectos y lo que fuera, ¿no? No hubo sinergias. En cambio lo encontré a través de los fanzines y eso me permitió contactar con gente de otras ciudades y venía, pues bueno, a Manolo Valencia le conocí por eso, por un anuncio de su fanzine que vi en una revista de cómic. A su vez él me recomendó a Subterfuge, Carlos me escribió, tengo cartas escritas a mano por Carlos. Conocí a Miguel Ángel Martín un día, que para mí fue la bomba. Vienes a Madrid, pues conoces a la gente. Era como un caldo de cultivo, ¿no? Vas conociendo gente y te va apeteciendo hacer cosas, a veces te unes y haces cosas en común y demás. Y yo creo que en aquella época, si no llegase por los fanzines, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Es la manera de conocerse de antes, ¿no? Que era en una barra de bar y en este caso pues muchas veces eran conciertos de grupos que en ese momento además estaban petando, ¿no? Pero que era grupos de todo tipo, porque Killer Barbies, pues bueno, ahora mucha gente no los conoce, pero en aquella época para lo que es ahora vendían bien y había grupos como Dover que vendían medio millón y demás, que para un grupo independiente era bárbaro, pero bueno, había otros que a su manera vendían 10.000, 5.000, 15.000, 20.000, 30.000, que estaban muy bien. Y lo mismo nos pasaba con fanzines, o bueno, cortos. Me acuerdo que sacamos los cortos estos de Gore que hice con Coldo Serra, se vendían hasta en la FNAC. Y vendimos una tirada de VHS de 1000, que se dice pronto, que yo creo que ahora muchos DVDs de películas, incluso estrenadas en cines, no se llegará a poder vender eso. Intercambiabas fanzines por correo ordinario, correo postal. La diferencia respecto a ahora es que yo creo que entonces no había tanto y te podías centrar más en lo que te interesaba y te gustaba y profundizabas, ¿no? Ahora todo es mucho más disperso, todo está mucho más fragmentado y es mucho más complicado que alguien quizá se centre en algo, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que están como locos en internet, ¿no? Estás abriendo un link y ya te estás aburriendo y estás abriendo otro y tienes 10 esperándote y a la vez te están mandando un tweet y a la vez te están tal, es que es una locura, ¿no? Pero es curioso porque vosotros que de alguna manera teníamos un sois menor una acceso. Generación de fandom, Sí. ¿sabes? Teníamos menor acceso a todo, era muchísimo más complicado, por eso quizá también lo valorabas más, pero creo que profundizábamos más en muchas cosas o escribíamos con mayor pasión, ¿no? También porque los tiempos eran diferentes, tú te podías estar medio año escribiendo un artículo para un fanzine, ahora lo quieres tener pasado mañana colgado en la red, ¿no? Esto es diferente. El cine de Jesús Franco que en ese momento veíamos, editaba Subterfuge o se hablaba y demás, y Claire Barbie, pues te ayudaba a ver que la técnica no importaba y te ponías a hacer lo que fuera y te lo pasabas bien y la gente no se fijaba en qué cutre es eso, o todo lo contrario, lo hacías cutre aposta para que la gente se partiera el culo, era lo interesante, ¿no? Yo siempre soy partidario de que el producto ideal es algo que invite a la reflexión y a la vez sea pura evasión, ¿no? Y la técnica hay que limpiarse el culo con la técnica. Estamos idolatrando demasiado la técnica. Cuando estoy de jurado en festivales veo cortos que están impecables a nivel técnico, que alucinas, pero que ves que han querido hacer una película en 20 minutos que no va a ningún lado, que son historias que ya has visto 1000 veces. Echo de menos esa locura, ese grado de locura de venga, vamos a hacer
algo, venga, ¿dónde pillo las tripas? Venga, baja un momento a la carnicería, es que era así. Toda esa última etapa, sobre todo, en el que hacía películas a lo loco, como él defendía mucho lo casposo, ¿no? Casi el cine punk. Y en el fondo, pues bueno, era una manera de seguir haciendo cosas sin parar, de seguir en la rueda para poder sobrevivir, pero que a nivel creativo no tienen tanto potencial como los que tenían antiguas, ¿no? Sí tienen la gracia, y también la reivindicación de esa figura de un cineasta que no para incluso cuando está en silla de ruedas, ¿no? Cuando está postrado y no sabe si tiene sus facultades todavía mermadas, ¿no? Pero ahí estuvo hasta el final y alimentando también ese culto hacia él, ¿no? Ese culto como a él como figura, ¿no? Esa pelea a veces que había, ¿no? Entre Franco, Paul Nassy, ese tipo de historias que también alimentaban mucho el fandom, ¿no? El mundo de los fanzines. Le conocí personalmente precisamente cuando desde Quatermass hicimos una muestra de cine fantástico ahí en Bilbao, que fue el germen del fan, que ahora está funcionando como muestra de cine fantástico, como festival. Y ahí conocí al verdadero Jesús Franco, bueno, en aquella época, que ya tenía una edad, que vino con Lina Romay, vino a presentar Tender Flesh, que además fue editada por Subterfuge en VHS. Que yo cuando llegué a Madrid a trabajar en Subterfuge, aparte de llevar la parte de cómics, Subterfuge Comics también, la edición de películas que llamamos Subterfuge Videonastis, entre otras se editó Tender Flesh, se editó también Mary Cookie, la tarántula asesina. Era todo como muy divertido, ¿no? No había que tomárselo muy en serio. Y bueno, pues, ¿qué era Jesús Franco en aquella época? Pues un jeta y entrañable, ¿no? Era un tipo con el que podías sentarte a hablar y te contaba mil y una anécdotas, ¿no? Un placer. Además fue un tío que estaba hasta codeándose con figuras como la de Orson Welles, ¿no? Como bien sabemos. Pero por otro lado un vividor, ¿no? Veías que había vivido muy bien y que seguía, ¿no? Aunque no tuviera un duro, un euro, él, pues ahí, ¿no? Me acuerdo una frase muy mítica, es quiero las cocochitas. Jesús Franco, por ejemplo, es vital. Jesús Franco es vital para entender la existencia de fanzines como Dos Maníacos y muchos otros. No doy más títulos porque, bueno, tú conoces todos o casi todos, y por no alargarme y porque joder, te empiezas a hablar de nosotros, podemos eternizarnos y igual no es el tema. Quatermass ahí está. Son figuras esenciales para entender. Parte de la filosofía de las corrientes que había entonces parten también de este tipo de figuras, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando Jesús Franco explicaba lo que era para el casposo. Y era lo mismo que le escuchaba salirse de la iglesia en el programa Metrópolis, me acuerdo. Te identificabas con eso, ¿no? Lo veías, por fin, alguien que tiene más años que tú, que está ya dentro de una industria o no, o que está trabajando en lo que a ti te gusta, está hablando de unas ideas que tú también las tienes, ¿no? La generación Micromina, aquella que salió en Metrópolis. Para mí hay varias cosas muy míticas de entonces que para mí fueron señas, ¿no? Que fue el programa Generación Micromina de Metrópolis y aquellos que hacía Canal Plus, ¿no? Que presentaba Santiago Segura. El reverso tenebroso de la elipse, se llamó uno. Y creo que hizo dos. Ahí estaban muchos cortometrajistas que hoy en día son cineastas reconocidos, o muchos teóricos del medio y periodistas que ahí están, ¿no? El furor uterino casi llegó con Killer Barbies, que fue aquella película que produjeron, que salía Santiago Segura y que, bueno, el grupo Killer Barbies, que en aquel momento también tenía su tirón entre los indies, estaba Subterfuge de por medio y tuvo como una especie de aprovechó un poco la situación en los 90, la música alternativa, los fanzines y demás, que estaban como en auge mediático, porque en cifras tampoco era la bomba, pero sí que era como lo que molaba, ¿no? Un poco como lo que ahora podía ser los hipster. Entonces mucha gente fue a ver por primera vez una película de Jesús Franco, a ver Killer Barbies, ¿no? Que precisamente no es una de sus mejores ni mucho menos, sino que ya estaba ahí, pues bueno, abonado a la serie Z total, ¿no? Películas que se hacen con muy, muy poco dinero, y además en esa época pues Jesús ya vivía de lo que podía, y si podía hacer una película con muy poco y se quedaba a la mitad, pues supongo que mejor, ¿no? Entonces, claro, mucha gente entró a ver Killer Barbies y salió flipando, que no sabían ni lo que iban a ver ni nada, ¿no? Es como que te tenía que molar Jesús Franco, pero no se sabía por qué, ¿no?
Bueno, el vídeo de los planetas, mira, no lo hemos hablado, pero mira, el vídeo de los planetas me parece acojonante, me parece muy bueno, por ejemplo. Mira, una obra más reciente de Jesús Franco que no tiene discusión. Por un lado está rodado en cine, reivindicando totalmente el romanticismo del celuloide, que en aquella época, pues bueno, no creíamos que iba a ser tan rápido la desaparición, cómo lo rueda, y la incorrección política absoluta que fue en aquel momento y lo que sería ahora, ¿no? Verlo ahora es brutal. Yo lo suelo poner como ejemplo de videoclip sencillo y a la vez, o sea, alumnos de ahora, cuando hablo de mis clases de videoclips y demás, digo como un ejemplo de videoclip barato, impactante, políticamente incorrecto y que va con la filosofía del momento, ¿no? Un programa como Metrópolis, que estaba dedicado al arte, sobre todo arte y cultura, y que era un programa muy de culto, pero a mí estudiando Bellas Artes, pues era como, había que ver Metrópolis, y aparte era un programa muy interesante, muy experimental para lo que era la televisión, que de repente dedicara un programa que lo llamara además Generación Mercromina, directamente ligado a la sangre y demás, a lo que era el gore, que estaba muy de moda, a una serie de cineastas que en ese momento pues tenían puntos en común y te atraían mucho, como era pues por el propio Santiago Segura, Zabales de la Iglesia, Pablo Berger, pues cineastas que luego con el paso del tiempo pues han llegado a donde están, pues bueno, era un puntazo, ¿no? Yo no veo ahora, sí que hay algunos programas, historias, reportajes que se hacen de cosas, pero también porque quizá en aquella época había menos televisiones, pero no veo nada, o sea, que diga, joder, este documento audiovisual o esto que acabo de ver, pues define una generación. No lo veo, pero quizá porque no lo quiero ver o no existe, pero en aquel momento era algo que hacía justicia a lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? No era algo que hablaba de algo del pasado y tal, no, era algo de ese momento, ¿no? No era un homenaje, sino que era algo ya que era de por sí, por un lado testimonio de una época y por otro lado ya de por sí referencial.